Buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy es martes 9 de agosto del año 2022 y después de varias semanas de no haber estado con ustedes, pues aquí estamos una vez más. En estas semanas que no estuvimos, pues aprovechamos para ver la gracia de Dios mientras teníamos COVID, ¿sí? Y después, entre el COVID y la restauración y demás, pues ya nos dimos algo de tiempo para descansar y pues ahora estamos retornando a lo que es nuestra práctica de los martes, de estar estudiando la palabra. Esta noche yo quiero comenzar con un tema que normalmente es incómodo, pero que espero que nos pueda ser de bendición. Y quisiera primeramente orar, si ustedes me lo permiten, y a partir de ello entonces comenzar a compartir. Entonces, Padre, buenas noches, Señor, en nuestros corazones para ti. Gracias, Cristo, por todas las cosas que tú haces, todas las cosas que tú, Señor, tienes en tu corazón llevar a cabo en nosotros. Sabemos, entendemos, Señor, que los procesos de crecimiento, los procesos de acercamiento a ti, son procesos que conllevan eternidad. Y esta noche, Señor, yo te pido que tu eternidad se grabe en nosotros. Que podamos, Señor, como siempre lo haces, ser transformados a través de tu palabra. Y que podamos ver entonces la vida, Señor, más allá de las circunstancias, porque tú eres un Dios de lo eterno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De las cosas que uno tiene que aprender a dar gracias, porque la palabra de Dios nos dice que aprendamos a dar gracias por todo, ¿sí? Y ese dar gracias a Dios por todo es algo que no nos gusta a nosotros. O sea, hay cosas por las que nosotros siempre podemos estar dispuestos a dar gracias, ¿sí? O sea, damos gracias. Déjenme compartir aquí esta pequeña porción de la palabra. Y dice Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros delante de nuestro Dios, ¿sí? Y uno dice en todo, bueno, pues en todo seguramente debe de significar en todas las cosas, en todas las circunstancias. Pero además dice Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo. Entonces no solamente es en todo, sino que es por todo al Dios y Padre, ¿sí? Entonces dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dar gracias de cosas buenas es muy fácil. Dar gracias por las bendiciones, claramente bendiciones, pues es muy fácil. Pero dar gracias a Dios por situaciones adversas, dar gracias a Dios por situaciones incómodas, por situaciones de, de crecimiento, de desmejoramiento, de conflicto, pues nos es difícil. Yo no sé si usted está orando a Dios padecer alguna situación incómoda. Por ejemplo, bueno, pues yo acabo de salir ahorita de COVID y siendo honesto, yo no estaba orando para tener COVID. Le podría decir que sí, oraba para no tenerlo y no oraría para tener migrañas, aunque las tengo, y no oraría para sentirme mal de salud. Pero ¿por qué para Dios es importante estos dos versículos que acabamos de decir? Esto de Efesios capítulo 5, ahí en el verso 20, y como decía Primera de Tesalonicenses 5:18. ¿Por qué para Dios será importante
que nosotros aprendamos. Ahora, aprender es un proceso complicado, porque aprender significa cambio de actitud. Aprender significa cambio de conducta. Aprender significa un cambio en la manera en que vemos el mundo. Y de hecho, una de las cuestiones más difíciles que me he encontrado a lo largo de mis años como ministro es que para las personas nos es muy difícil aprender las cosas espirituales. ¿Por qué digo que nos es difícil aprender las cosas espirituales? Porque las cosas espirituales tienen un connotado curioso, son aparentemente irracionales. Las cosas espirituales, cuando nosotros las consideramos, nos parecen completamente en contra de las cosas como para nosotros serían adecuadas. Siempre es una manera de pensar, es una manera de considerar lo que nos rodea, que va en contra de lo que a nuestro alrededor todo el mundo nos enseña. Por eso el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, va a decir que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hablar entonces de las cosas espirituales es hablar de que van a funcionar en una manera contraria a lo que es nuestra condición humana, nuestra naturaleza humana. Y no sé si lo ha pensado, pero nuestra naturaleza humana busca definitivamente la salud más que la enfermedad, aunque curiosamente nuestros hábitos nos llevan a la enfermedad. Buscamos la plenitud en lugar del deterioro, que nuestras vidas nos llevan al deterioro. O sea, la vida busca sobrevivir. Cada aspiración que damos con nuestro sistema respiratorio es en la búsqueda de seguir existiendo. Entonces, ¿cómo dar gracias a Dios por las cosas que son contrarias a esto que estamos hablando? Suena una locura. Bueno, pues en esta noche entonces esto nos va a llevar a Hebreos capítulo 5, ¿sí? A partir del verso 7 y verso 8, que nos va a decir lo siguiente. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Yo quisiera que nos enfocáramos durante un momento en el verbo poder. Y aquí dice que él, con lágrimas, con clamor, con ruegos, con súplicas, estaba buscando al Padre, al que le podía librar de la muerte. Ahora, noten ustedes que la conjugación es una conjugación incómoda, porque dice que Dios le podía, sin embargo, por la palabra entendemos que no le libró. Él fue a la cruz. Dios tiene el poder, porque la gente siempre nos metemos entonces en algunas ideas, algunas de ellas he hablado anteriormente de ellas, son sofismas. Por ejemplo, el hecho de pensar que Dios es un Dios todopoderoso y que Dios entonces es capaz de crear cualquier cosa porque es todopoderoso, pero al mismo tiempo, pues Dios puede levantar lo que sea, es fuerte para levantar lo que sea, dado que el universo se encuentra en la palma de su mano, ¿verdad? Y entonces
si Dios es todopoderoso, puede crear una piedra tan pesada que no la pueda levantar. Ese es un sofisma clásico. Y alguien diría, si no la puede crear, no es todopoderoso. Y si no la puede levantar, no es todopoderoso. Y a veces nosotros caemos en el juego. Es un juego de lenguaje, porque estamos hablando de dos cosas que son contradictorias en sí. No hay una respuesta que resuelva esto, porque es una construcción del lenguaje que finalmente Dios no tendría que ser todopoderoso de acuerdo al sofisma, pero sabemos que Dios lo es. Entonces el problema es la forma de articular esta idea. Y por ideas como estas la gente tiene crisis. Y entonces, una de las crisis que tenemos es pensar que Dios, siendo bueno, debería de librarnos entonces de cualquier cosa que sea adversa, cualquier cosa que sea negativa. Incluso debía de ser capaz de librarnos de la destrucción de la muerte. Y noten ustedes entonces cómo, una vez más me voy a ir a Hebreos 5:7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. Nos muestra entonces la primera cuestión. Es cierto, Dios podría haberle librado de la muerte, pero la pregunta sería, más concretamente, si era lo adecuado librarle de la muerte. Dios tiene el poder para hacerlo, sí, pero ¿era lo adecuado? ¿Era lo necesario para el propósito que Dios quería cumplir en Jesús? La segunda cosa que siempre pensamos es, bueno, somos hijos. Y si somos hijos, entonces un padre estaría dispuesto a lo que sea para librar a sus hijos de cualquier cosa negativa. Y eso nos regresa al pensamiento anterior, el pensamiento anterior. Dios siendo todopoderoso y Dios siendo padre, ¿por qué no le libró de la muerte? ¿Sí? La tercera cosa dice, y fue oído a causa de su temor reverente. Dios escuchó el clamor de Jesús. Pero eso entonces significa que si lo escuchó, tenía que responderle afirmativamente de acuerdo a su petición. Pero cuando Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní y dijo, Padre, si te es posible, aparta de mí este cáliz, esta copa. Fue oído por el Padre. Pero Jesús continuó orando y dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces en esta noche yo quisiera pedirles que meditáramos sobre las causas, la intencionalidad de Dios, cuando pudiendo librarnos de la desgracia, pudiendo librarnos de la adversidad, pudiendo librarnos del dolor, pudiendo librarnos de las confrontaciones, Dios nos deja en situaciones que son adversas. Y no solamente eso, sino que además nos dice que demos gracias por todo y en todo. Entonces, no solamente no me sacaste de esta, Dios, sino que además tengo que estar agradecido por haber estado en ella. Y como decía el apóstol Pablo, dirá, estas cosas son locura para el hombre natural porque deben ser discernidas espiritualmente. La primera respuesta que vamos a tener en esta noche, a partir de todo ello, es esta frase de Hebreos 5:8. Dice, y aunque era hijo, noten ustedes por favor la siguiente oración. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia.
Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Yo decía que los procesos de aprendizaje son procesos de transformación. Aprender significa ser transformado. Los procesos de aprendizaje son procesos de crecimiento. Aprender significa entonces dejar una condición de inmadurez para ir a una condición de madurez. Los procesos de aprendizaje son procesos de revelación. Y entonces, el aprendizaje significa dejar una condición de tinieblas, de ignorancia, para ir a una condición de iluminación, de luz, de claridad, de entendimiento. Ahora, yo sé que cuando nosotros decimos que Cristo nos sacó de las tinieblas a la luz, pensamos solamente en las tinieblas del pecado, pero también las tinieblas de la ignorancia o las tinieblas de la inmadurez son parte de nuestra experiencia espiritual. Y los procesos de aprendizaje espiritual significan que una persona entonces, a través de sus vivencias, está siendo transformado a la imagen y semejanza de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Sí, pero aún siendo hijo, o sea, el ser hijo no fue un fuero espiritual para que él no viviera experiencias negativas. Al contrario, a partir de ello, él tuvo la oportunidad de ser transformado, ¿sí? Y entonces, si ustedes me lo permiten, podríamos decir la escuela del padecimiento. La escuela del padecimiento. ¿Qué me va a enseñar la escuela del padecimiento? Me voy a permitir poner esto aquí en el interlineal. Y quisiera que pudieran primeramente ver esta palabra, la palabra obediencia, que es una palabra de la cual nosotros ya hemos hablado mucho, y es la palabra que en griego se dice upakoe. Y si ustedes recuerdan, upakoe significa ponerte bajo otro y escuchar atentamente. Hay una enseñanza que tuvimos hace tiempo donde poníamos como ejemplo de la palabra upakoe a María, hermana de Marta y de Lázaro, que está a los pies del Señor Jesús, y que cuando Marta llega y le dice, Señor, dile a mi hermana que se levante y que venga a ayudarme, el Señor le dice, déjala porque ella ha escogido la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Upakoe. Upakoe es lo que va a decir el rey Salomón cuando en Proverbios nos va a decir, hijo mío, escucha mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tu vista, guárdalas en medio del corazón, porque son vida a todos los que los hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Todo esto está ya en Proverbios 4, del 20 al 23. Y lo que está diciendo es, hijo mío, upakoe, escucha, pon atención. Ve, observa mi corazón, porque allí encontrarás las verdades de la vida. Ahora, Jesús por lo que padeció aprendió upakoe. ¿Por qué es importante el cambio de palabra en el sentido filológico? Porque cuando nosotros aprendemos la palabra obediencia en nuestro contexto, la aprendemos desde la perspectiva del esclavo. Aquel que está obligado a hacer algo, aunque no lo quiera, aunque no lo entienda, y que si no lo llevas a cabo, entonces vas a obtener un castigo. Y a esa palabra en nuestro contexto le decimos obediencia. Pero ojo, en el contexto bíblico, en el contexto espiritual, la palabra upakoe, obediencia, significa la actitud que tiene un hijo hacia su padre, hacia su madre, escuchando con atención, con reverencia lo que se le está diciendo.
Y entonces dice que Jesús, aunque era hijo, ¿sí? Por lo que padeció. Y entonces quiero enfocarme, ¿sí? A la palabra padecer, que es la palabra es pasjo, ¿sí? Aquí la tiene usted, ¿sí? Y la palabra dice experimentar una sensación o impresión, dice por lo general dolorosa, sí, pero de lo que está hablando es de las cosas que vives, de las cosas que experimentas. Ahora, ojo con esto. Pasó no solamente debería ser lo que pasó y me dolió, sino aquellas cosas que se quedaron grabadas en mi corazón, que fueron impresionantes en mi corazón, de tal manera que dejaron una huella en mí. Y no todas estas cosas necesitaríamos verlos negativamente. Entonces dice que Jesús, por las cosas que vivió, por las cosas que padeció, bueno, por las cosas que experimentó, por las vivencias que tuvo, aprendió a escuchar la voz del Padre, aprendió a atender y a honrar la voz del Padre. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos, dice, para todos los que le obedecen. O sea, para todos aquellos que tienen esa misma actitud de upacoe con él. ¿Sí? Y entonces, hay un versículo que una y otra vez nosotros repetimos, y este versículo se encuentra en Efesios capítulo 4, y lo hemos hablado un montón de veces, ¿sí? En Efesios capítulo 4, verso 11 al 13, y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Noten ustedes que cuando dice en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos, hace un momento dice que Cristo fue perfeccionado. ¿Cómo fue perfeccionado? Lo acabamos de decir, la pedagogía de las cosas que padecemos, las cosas que experimentamos. Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. Los cristianos le tenemos flojera a aprender las verdades de la vida. Los cristianos le tenemos flojera a aprender las realidades de la vida. ¿Cuáles son las realidades de la vida? ¿Cuáles son las verdades de la vida? Nada tienes. Nada te llevarás cuando te mueres. Eso nos cuesta mucho. Note usted que si entendiéramos eso, tendríamos menos avaricia en nuestro corazón. Nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Nada nos llevaremos, ¿sí? Pero, ¿por qué nos cuesta tanto finalmente el que nosotros podamos entender esto? ¿Por qué nos cuesta tanto entender que nada nos llevaremos cuando muramos? Pues porque nos cuesta trabajo darnos cuenta que nuestra seguridad está en Dios. Nos cuesta trabajo entender que el propósito de Dios, aunque sea en el contradictorio, es que este cuerpo temporal que tiene huella de pecado se va a destruir y va a morir. Nos cuesta trabajo. Siempre hacemos la broma de que todo el mundo quiere conocer a Dios, pero nadie se quiere morir para ir con él.
Todo el mundo dice que quiere pasar la eternidad con Dios. Sí, pero cuando te estás muriendo, estás diciendo, Señor, pero todavía no. Todo mundo queremos un cuerpo glorificado, pero nos cuesta dejar este que es temporal y que se va a acabar. ¿Cuáles son las verdades de la vida? Las verdades de la vida es que estar vivo duele. ¿Sabían ustedes eso? La vida carnal duele. Deja de respirar y te vas a dar cuenta de que duele. Enférmate un momentito y que tu cuerpo esté batallando y duele. Ahora, los jóvenes probablemente no lo entiendan porque en la juventud, la fuerza que tienes, la capacidad que tienes un cuerpo que está en la plenitud de sus capacidades, pues pocos jóvenes son los que realmente experimentan dolor, aunque hay algunos que por sus condiciones particulares han vivido en medio de dolor. Pero vivir con dolor para algunos es no vivir. Sin embargo, la vida implica dolores. Dolores como la separación de aquellos que amas, y la vida te lo va a mostrar una y otra vez. Siendo pequeño pueden morir los viejos de tu familia, puede morir la abuela, pueden morir los ancianos que te vieron, ¿sí? Implica el dolor de la pérdida de los amigos que en algún momento fueron cercanos, compañeros, estuvieron en el mismo salón. Sí, pero creciste y cada quien se fue para una carrera diferente, para un salón distinto. El dolor de aprender. Aprender a caminar duele. Ya no se acuerdan. Pero te tropezaste y te caíste, te raspaste una y otra vez. El dolor de reconocer que lo que aprendiste el día de ayer no es completamente suficiente el día de hoy. ¿Por qué lo sabes? Porque estás equivocado y porque alguien te corrige. Y entonces el dolor de que las cosas sean diferentes a lo que nosotros anhelaríamos. Ojo, somos criaturas eternas atrapadas en una temporalidad, pero esa temporalidad no es la plenitud de lo que somos. Y tenemos que aprenderlo. ¿Y cómo la vamos a aprender? Muy bien, entonces, espero que esta noche estén listos para llevar cuál va a ser tu currículum, ¿sí?, de algunos de estos próximos días. Dice entonces, Hechos capítulo 4, 14, verso 21 y 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, noten ustedes, ¿sí?, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones. Ahora, ¿qué significa? Significa que Dios quiere que tú sufras. Significa que Dios quiere, o sea, Dios es un masoquista perverso. ¿O qué querrá decir este versículo de Hechos capítulo 14, verso 22? Bueno, pues la palabra tribulación, que es la palabra silipsis, ¿sí?, es presión, ¿sí? Se los muestro. Dice tribulaciones, en el griego, en el Strong, es la palabra 2347, y esta palabra 2347, puesta acá abajo, ¿sí?, es silipsis, ¿sí?, silipsis, que significa literalmente presión. Ahora, presión es estrechez, aflicción, angustia, atribulaciones, persecuciones, ¿sí?, tribulación. Es necesario que a través de muchas presiones, yo sé que cuando estoy diciendo estas cosas, alguien puede estar pensando, esta suena como una falsa doctrina, ¿sí? ¿Han escuchado ustedes que hay que pasar a través de la puerta estrecha, ¿sí? Dice Mateo capítulo 7, verso 13 y 14, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella,
porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ah, caray, eso está grave, ¿verdad? ¿De qué está hablando? De elipsis. Tribulación no necesariamente es una desgracia en sí, aunque la puede ser. También son situaciones que nos obligan, que nos confrontan, que nos oponen a las circunstancias de nuestra vida cotidiana y que nos sacan de nuestras áreas de confort. Yo soy docente, ustedes lo saben, tengo toda una vida dando clases. Y una de las obligaciones de un docente, parte de lo cotidiano en la vida del docente, es la aplicación de exámenes. Y los exámenes son tribulaciones necesarias para que un estudiante pueda medir sus áreas de desempeño, que pueda identificar sus áreas de flaqueza, que a través de ellas pueda darse cuenta que no ha entendido, para que entonces pueda enfocar todo su esfuerzo a aprender aquello que no pudo aprender adecuadamente. Y eso se llama elipsis, tribulación, oposición. Cuando nosotros estamos hablando entonces de estas cosas, como decíamos, como estrategia de Dios, ¿sí? Romanos capítulo 5, en el verso 3, bueno, desde el verso 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, ¿sí? Noten ustedes, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí? Usted no se distraiga, acá mis gatos están en su propia tribulación, ¿sí? Ellos están allí tratando de identificar quién es el que manda en el pedacito allí. Y a veces así estamos nosotros, ¿no? Estando el mundo tan grande, estamos peleándonos por un pedacito. Y bueno, la tribulación entonces finalmente es el germen, es el punto de partida para que entonces una persona desarrolle las áreas de su vida en las cuales necesita crecer. Yo sé que los gigantes son incómodos, pero todo David necesita su Goliat. Yo sé que los pueblos, las naciones de adversidad son incómodas. Que cuando nosotros hablamos de las naciones que estaban en la tierra prometida, pensamos siempre de ellas en una manera negativa. Pero Jueces capítulo 3, en el verso 1, nos va a decir, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. Y luego nos va a decir, ¿quiénes son estas naciones? ¿Sí? Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Mar. Y note usted, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Por eso cuando yo les decía que una tribulación es un examen, porque Dios a través de esta confrontación, de este enfrentamiento, lo que va a hacer es probar la actitud de nuestros corazones en medio de las cosas que estamos viviendo. Entonces, ¿estoy agradecido por el COVID? No, no estoy agradecido, ojo, porque haya COVID en la tierra. No, estoy agradecido porque a través de la experiencia de confrontación
puedo darme cuenta de que mi fe está puesta en Él. Es cierto, hay un momento en donde físicamente el dolor, la tos, la jaqueca, la fiebre o lo que sea, nos hace sentir incómodos. Pero finalmente puedes decir, gracias, Señor, porque en medio de todas estas cosas puedo ver tu misericordia en mi vida. Estoy agradecido por haber estado enfermo. Estoy agradecido porque a través de todo ese proceso puedo saber que todavía tengo muchas cosas que hacer en este momento, en este mundo. Estoy agradecido porque en la debilidad me doy cuenta de que Dios es mi fortaleza y que en medio de la debilidad hay todavía propósitos y proyectos de Dios para mi vida. Me doy cuenta de que el tiempo lo tengo contado y que hay cosas que necesito apresurarme para llevarla a cabo porque el tiempo tarde o temprano finalmente se encontrará conmigo. Nosotros entonces, en medio de la tribulación, ¿sí?, tenemos que aprender a soportarlas con paciencia, con fe, como nos dice segunda de Tesalonicenses 1:4, ¿sí? Por tanto, dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Tenemos entonces que darnos cuenta de que hay situaciones que van a estar frente a nosotros, que hay situaciones que vamos a tener que estar con ellas constantemente y que la parte más importante del proceso es la parte que tiene que ver con tu actitud ante el proceso. El cuerpo se va a quedar. Usted puede dedicarle muchas horas a tratar de salvar un cuerpo que yo se le aseguro, el día que usted se muera o el día que yo me muera, ese cuerpo se va a quedar aquí. Ya sea para enterrarlo o ya sea para cremarlo y poner las cenizas en donde usted quiera, ya sea en un jardín con rosas como lo hicimos con Grace Halverson o en un reloj de arena para mí, para que ahí siga trabajando el tipo adicto al trabajo. Pero donde usted lo vaya a poner, finalmente el cuerpo se queda. ¿Pero qué sí se va? Se va lo inmaterial, se va espíritu y alma. Y la actitud es la postura que usted tiene espiritualmente ante las cosas. Vuelvo entonces a la idea inicial de Hebreos 5:8. Cristo, por cuanto padeció, aprendió a tener la actitud correcta delante del Padre. Aprendió entonces que la enfermedad es temporal, la vida con Él es eterna. Que este cuerpo es temporal, sí, pero mi espíritu y mi alma son eternos. Que las circunstancias son temporales, sí, pero mi relación con Él es eterna. Que las cosas aparentemente adversas a mi alrededor son temporales. Pero el plan, el proyecto de Dios para mi vida es eterno. Y que la actitud ayuda a que todas las cosas que estamos viviendo puedan ser superadas con mucha mayor facilidad y con mucha mayor capacidad que cuando estamos con mala actitud. Arrepentimiento implica entonces, ¿sí?, aceptar que hay cosas, hay momentos, hay situaciones que no las estamos viviendo de la manera correcta. Apocalipsis 3:18 y 19 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo quisiera que usted enfocara su atención en Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y dice uno, ¿cómo la reprensión, cómo el castigo puede ser un símbolo de amor?
Bueno, un símbolo de amor es la preocupación profunda por aquel que su actitud lo pone en riesgo. Y Dios quisiera que nosotros tuviéramos la actitud correcta en medio de las circunstancias, porque, ojo, si somos honestos, la fe es una actitud delante de Dios. La fe no es lo que dices. La fe no es lo que piensas. La fe es la actitud que tienes. Y esa actitud que tienes te mantiene en las circunstancias. Y si la fe como actitud delante de Dios se manifiesta en lo que somos, en lo que hacemos, en lo que decimos, en la forma en que tenemos las cosas, ¿cuántas veces por una mala actitud hemos salido reprobados de la prueba que estamos pasando? ¿Me estoy explicando? Y entonces la actitud correcta se manifiesta, como nos va a decir entonces Deuteronomio. Ustedes saben que muchas veces hemos llegado a este capítulo 30, verso 19. Cuando Dios nos va a decir entonces, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y noten ustedes, por favor, cuando Dios va a decir entonces, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué está diciendo? Está diciendo cuántas veces nosotros, en medio de una circunstancia, hemos escogido la muerte. Y tú dices, Señor, ¿cómo voy a escoger la muerte? ¿Sí? Bueno, escogemos la muerte con la actitud que tenemos. Escoger la vida, tener la actitud ante las cosas para tomar la vida, significa ver las cosas de la manera positiva, adecuada, con la perspectiva correcta. Y van a decirme, bueno, pero ¿y eso cómo es? Bueno, en mi caso, y lo predicaba este domingo pasado, ¿sí? Yo sé que los pastores siempre tenemos que decir que somos el ejemplo, el dechado de virtud y demás. Bueno, yo me disculpo con ustedes por ser entonces demasiado humano y honesto en decir, ¿cuántas veces la amargura de nuestro corazón, la frustración de nuestro corazón es un indicador de que nos hemos equivocado escogiendo la muerte en lugar de la vida? Iba a decir, esto suena a esas doctrinas raras de mi pastor. Bueno, pues Deuteronomio 28, verso 47 nos va a decir, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de tu corazón, por la abundancia de todas las cosas, ¿sí? No serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de tu corazón. Debías haberlo servido con alegría. Pero es que eres esclavo. Deberías haberlo servido con alegría y con gozo de tu corazón. Señor, es que estaba en el desierto. Es que estaba harto de comer ese maná tan liviano, Señor. Si todos los días eso, durante 2, 3 días, una semana, un mes, un año, ya estaba harto de los mismos zapatos, la misma ropa, Señor. ¿Cuántas veces nuestras amarguras, nuestras frustraciones no nos permiten ver la bendición en lo que estamos viviendo? ¿Qué podría haber dicho yo? ¿O qué diría cualquier persona? Es que me enfermé. Sí, te enfermaste en el siglo XXI. Si te hubieras enfermado en el siglo I, en el siglo II, no, en el siglo XIX, ¿sí? ¿No podrías haber ido corriendo a la farmacia y que te dieran un medicamento que hace cuántos años no existía
y de una gripa te andabas muriendo, ¿sí? Vivimos en el momento de la humanidad donde tenemos mayores satisfactores que en ningún otro momento de la historia de la humanidad. Amablemente, mi querido Fernando del Real, el doctor del Real, pues me consultó por teléfono. Eso no podría haber sido posible en otro tiempo. Amablemente, me hicieron llegar desde Mari de Jesús López Acosta un té desde Jalisco hasta acá en una moto de mandaditos. Eso no hubiera sido posible en otro tiempo, ¿sí? Pude leer acerca de la enfermedad, eso no hubiera sido posible en otro tiempo. Ya tengo 4 vacunas yo contra el COVID, ¿sí? Y eso hizo que mi proceso fuera realmente de poco riesgo. Hace 2 años y cacho, cuando empezó en 2019, en diciembre, la primera persona que le dio COVID, el médico que descubrió el síntoma, fue de los primeros muertos. Siempre hay algo por qué darle gracias a Dios. Siempre hay algo. La mayor desgracia que podría ser morir, finalmente es una bendición porque me lleva a su presencia. Y entonces, ¿por qué tenemos esta mentalidad de la desgracia? Dice entonces el verso 48, ¿sí? Después de decir que no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de tu corazón, ¿sí? Por la abundancia de todas las cosas, dice, servirás por tanto a tus enemigos que el Señor enviare contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¡Ah, caray! Costosa la consecuencia de no haber tenido un corazón agradecido. La amargura es un síntoma, es un indicador de que no hemos aprendido, de que reprobamos la lección. Cuando nosotros estamos hablando con juicio, cuando nosotros estamos hablando insisto, con dolor, con amargura, con frustración de las cosas, lo que estamos diciendo es, por lo que vivimos, no hemos aprendido todavía Upacoe. No hemos entendido. Y yo no sé si usted lo ha pensado, pero como maestro se lo digo, el que reprueba el primer examen tiene que hacer un segundo. Y si reprueba el segundo, tiene que hacer un tercero. Y si reprueba el curso, tiene que repetir el curso. Y no se va a graduar hasta que pase el examen. No hay manera de evitar eso, no hay manera de evadir eso. Y en lo espiritual, ¿cuántas veces nos hemos quedado atorados durante días, meses, años? Porque no hemos podido entender que el examen es bien simple. Nos hace una sola pregunta. Noten ustedes, y voy a regresarme una vez más a Deuteronomio capítulo 30. Usted va a tener un examen en estos días y en ese examen usted va a tener la oportunidad de escoger. Es un examen de opción, bueno, puedo decir de opción múltiple porque es más de una, por supuesto, pero en realidad es un examen binario. ¿Sí o no? Bueno, falso o verdadero. No, el examen es vida o muerte, bendición o maldición. Y Dios dice, tengo testigos, los cielos y la tierra los llamo por testigos hoy, ¿sí? De que te he puesto las dos opciones. La pregunta es, ¿qué escoges? ¿La vida o la muerte? ¿La bendición o la maldición? Y además te dice la correcta, escoge la vida. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mira, la correcta es la uno. La correcta es la vida. Escoge la vida. Pero nosotros, ¿sí? Escogemos la frustración, la amargura, la depresión, ¿sí? Y nos deprimimos.
nos angustiamos. Y en el momento en el que tú repruebas, en ese momento te empiezas a sentir más en conflicto y Dios te vuelve a preguntar, no escogiste bien, mira, te lo vuelvo a poner, escoge la vida y ahí está uno renegando, haciendo berrinche y demás, ¿sí? Molesto, porque las cosas no son como fueran, como quisieras que fueran, ¿sí? Déjeme decirle la verdad, las cosas en este mundo nunca serán como quisieras, porque este mundo, así como lo vemos, no representa la voluntad de Dios. Este cuerpo, así como lo vemos, no representa la voluntad eterna de Dios. Y entonces nunca será. ¿Cuándo será? En la resurrección, con un cuerpo glorificado, con cielos nuevos y tierra nueva. Allí sí, entonces, delante de nosotros tendremos la vida, la bendición eternamente en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. Señor, ¿y si me equivoco, entonces qué? Y quiero terminar en un versículo que una y otra vez hemos hablado de él, pero es importante que lo vea en este contexto. Este versículo le vamos a llamar el examen a título de suficiencia, ¿sí? Es la última opción, ¿sí? Cuando ya pasaron todas las demás y dicen, mira, ya no tienes opción, ya lo hiciste 1, 2, 3 veces, ya inclusive repetiste el curso y ya no tienes, esta es la última opción, ¿sí? ¿Cuál es la última opción? Dice Oseas capítulo 5, verso 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscará. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Bueno, ¿no quieres escoger la vida? Pues te dejo, pues, entonces en la muerte. ¿Sí? ¿No quieres la bendición? Pues te dejo en la maldición. O sea, ¿quieres estar en la maldición? Viva, pues, mi niño en la maldición. Viva, pues, mi niño en la frustración. Viva mi niño en la amargura. Ándele, pues. ¿Quiere sopa? Pues plato y medio. Ándele, pues. Y dices, ay, me vas a decir, me vas a dejar aquí. Y Dios dice, no. Hasta que reconozcas que no quieres eso. ¿No quieres estar allí? No. Ah, entonces busca mi rostro. Cuando te canses de estar allí en el berrinche, entonces me vas a buscar. ¿Sí? Y cuando me busques, todo aquel que a él clamare, Romanos 10 dice, no será avergonzado. Solamente hay una pregunta, ¿sí? ¿Qué quiere mi niño? ¿Bendición o maldición? Yo te aconsejo que escojas bendición. Dice uno, no quiero bendición, no quiero que me manipules, no quiero, yo quiero vivir en maldición. Ándele pues, mi niño. Viva entonces en maldición. Estrecheces. ¿Qué es estrecheces? Porque decíamos hace rato la palabra lipsis. ¿Qué eran esas estrecheces? ¿Qué eran esas aflicciones? ¿Qué eran esas tribulaciones, esas presiones? A través de muchas presiones. Porque cuando nosotros veíamos este asunto de que a través de las presiones nosotros íbamos a entrar al reino de los cielos, porque era necesario que a través, y dice uno, a ver, vamos entendiendo. ¿Qué más presión hay? Dice Hechos capítulo 14, verso 22. Ya estoy regresando a mis versículos anteriores. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, lipsis, entremos en el reino de Dios. ¿Sabe usted cuáles son los peores castigos que existen de parte de Dios?
cuando Dios te permite comer de tus propios frutos. El peor castigo es que Dios diga, esta es la sopa que usted cocinó, pues ahora se la toma. Dios no necesita mandarte nada hecho por nadie más, ¿eh? Las peores consecuencias que yo he tenido han sido causa de mis propias negligencias, de mis propias incapacidades, de mis propias limitaciones. Gálatas 6:7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. El Señor nos dice, dad y se te dará medida buena, apretada, remecida y rebosante se pondrá en tu regazo, porque con la misma medida con la que tú mides, Dios te volverá a medir a ti. Tú vas a recibir las consecuencias de tus propias actitudes. ¿Sabes qué es lo peor de quedarte solo? Que tienes que convivir con el único tarugo que quedó, eres tú. Y entonces tienes que enfrentarte al hecho de tu propia incapacidad, de tu propia limitación, de tu propia necedad, ¿sí? Y eso es peor que cualquier otra cosa, ¿sí? Porque ya no tenemos a quién echarles la culpa. Y entonces cuando Dios nos dice, lo que yo quiero, hijo, es que disfrutes la bendición conmigo. Qué bendición una tortilla dura cuando hay días en donde no tuviste ni una tortilla. Hay gente que dice frijoles otra vez. Qué bendición poder comer frijoles, porque muchos tienen y no pueden. Hay gente que es multimillonaria y no puede, porque estás enfermo, porque estás vomitando y aunque lo tengas enfrente no puedes, ¿sí? Y otros quieren y no tienen con qué. Tener y poder comerlo, entonces qué bendición. Vivimos en una época donde los jóvenes están insatisfechos de todo. Tienen lo que nunca se ha tenido y no lo valoran. Nada es suficiente. Viven frustrados porque no tienen los tenis que tiene alguien más, el teléfono que tiene alguien más, cuando tenemos lo que quizá nunca antes tuvieron otros. Es tan fácil meterte al internet y obtener tanta información. Hay tanto que leer, hay tanto que estudiar al alcance de la mano. Y están frustrados porque están aburridos, porque no tienen nada que hacer. Y con los cristianos igual, ¿sí? Entonces, termino donde empecé. Gracias a Dios, ¿verdad? Dice entonces Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, dice el verso 9, y habiendo sido perfeccionado, el proceso de la obediencia, el proceso, ¿sí?, del padecimiento, de la vivencia, lo perfeccionó y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecemos. Amén. Pues, ¿qué piensan ustedes de esto que acabo de compartir? Escucho sus opiniones al respecto. ¿Yo puedo compartir? Adelante, Tata, qué gusto. Lo que nos acabas de compartir es verdad, ¿no? Que muchas veces no hemos aprendido a vivir en contentamiento, que es lo que Dios espera de nosotros, que demos gracias a Dios por todo, en todo y sobre todo y a pesar de todo. Y yo he tenido un proceso de enfermedad, yo digo que de un valle de sombra de muerte, donde Dios me ha mostrado su amor, su misericordia, pero sobre todo me ha hecho vivir en ese tiempo, en esa paciencia y en ese gozo que yo creo que yo ya no lo tenía, yo lo había perdido. Y a través de este proceso de enfermedad,
yo he estado aún más cerca de Él, con más gozo, con más paciencia, y entendí el proceso de santificación y purificación de mi corazón. Y empecé a ver lo eterno, algo que pocas veces vemos como hijos de Dios, porque nos enfocamos en el conocimiento, en el servicio a Dios, en el ir y venir, pero no nos enfocamos en la eternidad, en lo que realmente tiene valor, que es la relación que tenemos con Él. Y cuando yo tengo una relación muy cercana a Él, hay un despertar en mi conciencia. Y ese despertar en mi conciencia, el Señor me decía, es el discernimiento que yo doy, no el discernimiento que el mundo da, el discernimiento que yo doy. Cuando tú vienes a mí, te acercas a mí. Entonces, muchas veces estos procesos de dolor, de enfermedad, nos acercan a Él. Y no es porque Dios sea malo, sino es porque Dios tiene un propósito en nosotros y Él lo quiere cumplir. Así como Jesús tenía un propósito en Él y tiene que ir a esa cruz. Y se cumplió ese propósito, aún a pesar de que le dijo, si es posible que yo no beba de esa copa, pues mm, no lo voy a hacer, pero que se haga tu voluntad. Y esa partecita muchas veces no la entiendes hasta que no la vives. Y Dios te la hace vivir de una manera que tú la entiendas y de procesos que tú necesitas. Entonces, estoy de acuerdo con lo que nos acabas de decir y esperando por Dios lo que Dios está haciendo, porque Dios está haciendo muchas cosas en este tiempo de mi vida, Dios las está haciendo. Y yo sé que Dios me está preparando para algo fuerte, para algo grande, porque Dios me lo hace sentir en mi corazón. Y no se trata de un gran ministerio, no, algo grande a través de mi vida para el cuerpo de Cristo, en lo personal. Y pues darte las gracias por esta palabra y sí, sí, sé que esta palabra viene de parte de Dios. Gracias. Amén. Gracias, Tata. ¿Alguien más que quisiera compartirnos qué piensa acerca de esto? Suena como una apología del dolor. ¿Sí? Es el himno de los masoquistas o tiene un sentido más espiritual. Adelante, querido Fede. Pues no, definitivamente creo que dista mucho de ser una apología del dolor. Creo que al estar hablando de la tribulación y darle el significado de lo que es no solo algo negativo, sino una presión y ligarlo con las circunstancias que vivimos diariamente, creo que da en un punto muy, muy exacto, la verdad. Me pegó mucho el que me doy cuenta que efectivamente la fe la concebimos muchas veces, o era mi caso, como pensamiento, como la parte de lo que estoy convencido y que he aprendido, pero verlo en la actitud, creo que ese es el punto exacto, porque muchas veces creemos que nuestra fe está en una condición y a la hora que una circunstancia nos aprieta lo suficiente, resulta que nuestra reacción en el momento no es la que quisiéramos y entonces podemos ver que estamos reprobando el examen, que no hemos escogido la vida. Creo que la actitud es un punto que nos muestra o nos permite darnos cuenta realmente hacia dónde estamos y corregir muchas cosas. Yo también te agradezco mucho esta palabra. Creo que es una palabra que viene de Dios y pues se liga con la prédica del domingo y con todo lo que hemos estado aprendiendo. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, querido Fede. ¿Alguien más que quisiera compartir? Adelante, Fer. Básicamente es agradecer. Me siento muy, muy agradecido porque después de haber recibido tanto de Dios, después de haber sido bendecido, eh, tuvo que pasar algo en mi vida para que me hiciera abrir los ojos.
y tan generoso fue que hace 2 años me hizo llegar con ustedes y entrar en un proceso de aprendizaje continuo y sostenido, y como tú bien lo dices, es el estudio permanente, es el ensayo y el error, el creer que voy bien y de pronto son serpientes y escaleras y cualquier cosa me vuelve a tumbar y a debilitar, pero el día de hoy me quedo feliz porque siento que estoy entendiendo, siento que todas estas palabras que tú nos las pones en un contexto tan claro, nos hace ver la misericordia de Dios y me gusta hablar en primera persona, ¿sí? Que, que yo ya tengo todo, ¿sí? Solamente que no me daba cuenta, ¿sí? Y que tenía que recuperar la autoridad que yo perdí por haber entrado en pecado. Algo que es muy curioso, me gustaba mentir y la semana pasada me mintieron y qué feo se siente, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto creemos que hacemos tontas a las personas y el único que se hace tonto es uno mismo. Y la semana pasada que me tocó vivir esa experiencia, dije, híjole, ¿cómo lastimé personas? Tengo que volver a claves 1 a empezar a recapitular, a buscar a las personas a las que les mentí, a las personas que creo que lastimé, porque mientras tenga vida tengo la oportunidad de recuperar la autoridad que Dios me dio como hijo para poder reconciliarme con las personas que amo y tener esa autoridad para las personas que amo, que al final del día son las más cercanas, que son mis hijas, que es mi ex esposa, que son mis hermanos y demás personas con las que he tenido la oportunidad de convivir. Y, y la persona que es ahora se ha vuelto más alegre, más sociable, menos hermética y la palabra de hoy me deja tareas, ¿sí? Me deja tareas porque yo hoy te estoy estudiando para una evaluación, leo 6 sesiones y luego me meto al simulador y saqué 8.1 la semana pasada, hoy saqué 90. Y lo que tú comentas, ¿sí? El ser un verdadero cristiano y la pedagogía cristiana es estudiar y ver y ponerlo en práctica, es estudiar y poner en práctica la palabra en acciones y en actitudes, como lo acabas de mencionar, ya lo comentaba Federico, ¿sí? Que es nuestra actitud la que debe, ante las situaciones que se nos presentan, la que debe mostrar que alguien dijo algún día, dicen, y son cristianos, no, que se nos note, o sea, no que digan, sino que digan, esta persona no es que sea cristiano, no, o sea, esta es una persona de Dios, este es un hombre que trae paz, que trae tranquilidad, que algo trae, no sé cómo decirlo, pero es de bendición para todas las personas que están a su lado. Yo así lo quiero sentir y esa es mi aspiración y estoy en la escuela de esta nueva pedagogía cristiana que me gusta decir lo que día a día me nutre mucho. Gracias. No, pues muchísimas gracias, querido Fer. Gracias a Dios. ¿Hay algún otro comentario o ya nos despedimos? Muy bien. Pues entonces tenemos tarea. Aprenda, por favor. El examen tiene una sola pregunta. Y la respuesta correcta es la vida. ¿Sí? Dios dice Deuteronomio 30, verso 19, pongo a los cielos y a la tierra por testigos, ¿sí? Que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Esa es la pregunta. ¿Cuál escoges? Y Dios dice, escoge la vida. Si nosotros hacemos eso, en medio de las estrecheces, lipsis, en medio de los conflictos, las tribulaciones, y todo el mundo está pensando en la tribulación como la gran tribulación con la bestia. Sí. No, la tribulación es el momento en donde tienes que decidir. Ese es lipsis, la estrechez, donde todo se reduce a una decisión. Y la decisión es qué actitud vas a tener ante esta circunstancia. Que tu actitud muestre la eternidad. Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Gracias por haber estado.
Gracias, buenas noches. Buenas noches.